atractivo y muy inteligente. Bueno, Garavito no era atractivo. Películas de terror como Masacre en Texas, para los que no lo saben. Tenía todas sus... Él escribía en máquinas para no dejar rastros. Buenas noches, días, tardes para todos. Somos Extradimensional, tu podcast favorito. Y estamos aquí con Don David. Se le olvidó mi nombre. Y Don Daniel. No, es que iba a decirle Daniel y David. Don Arepo. No, estamos aquí con Daniel y David. Daniel tras cámaras, David aquí acompañándonos. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos quedó ahí como rondando del podcast anterior, que son los asesinos y los asesinos seriales. ¿Cómo estás, David? Bien, todo muy bien. Viendo este tema que surgió del podcast anterior y quisimos indagar un poco más sobre las mentes extrañas que hay en este mundo, y una de esas son las de los asesinos seriales. Bastante interesante, pero bastante bizarro este tema, ¿no? Es muy complejo, es muy complicado. Pero entonces, para empezar a entender, ¿para usted qué es un asesino? Un asesino es una persona que comete un crimen de manera premeditada. Piensa en eso, porque hay homicidas también. O sea que una persona que mata a alguien es un homicida. Sí, siente culpa. Exacto. Pero un asesino que es un sicario. También es un asesino. Es un asesino, pero, claro, pero puede sentir culpa o no. Si mata por necesidad. Pero igual está premeditando una muerte. Sí, obviamente, y todos. Es que pero hay una forma, hay varias clases, ¿no? Tenemos asesinos seriales, que son personas que tienen un modus operandi que se repite, como por ejemplo Garavito. Y que mata más de 3 personas. Seguidas. De la misma forma. De la misma forma. Y que aparte de eso hay como hay un estado de climas. Lo comete su acción y se relaja un poco. Premedita nuevamente y vuelve y lo comete. Hay una vaina curiosa con los asesinos, digamos en este caso los asesinos seriales, y es que no necesariamente tiene que ser el acto tan seguido. Hay asesinos que podían pasar meses o incluso años premeditando, pensando, cazando sus víctimas, atacaban y se ocultaban, se perdían. Volvían y se calmaba desaparecían. Se calmaba la bestia, como dicen por ahí. Exacto. Pero también hay antes de empezar a hablar de los asesinos seriales, también hay otros tipos de asesinos. Sí, por ejemplo, ¿no? hay asesinos ocasionales, personas que, dada una situación, un momento de mucho estrés, cometen el acto de matar. Como un homicidio, un asesinato, ¿cómo se llama? Cuando es una pareja. ¿Accidental? No. Cuando matan pasional. Pasional. Sí. También están como en Estados Unidos o como aquí en Colombia, Campo Elías, de la masacre de Poseto, que de un momento a otro mató un montón. Sí. Que son pasivo-agresivos. Que son explosivos. Sí. Por ¿Cómo ejemplo, no? Oiga, sí se me ha olvidado a Campo Elías. Campo Elías fue una persona que estuvo en la guerra de Vietnam, colombiano, pero estuvo en el ejército. Fue combatiente. Y aparte de eso, este personaje le tenía un rencor a la mamá impresionante, le echaba la culpa de todo. Y este personaje creyó que matando a la mamá, perdónenme la palabra, se me salió, pero que o sea, que baila es uno matar a la mamá. O sea, digo yo, listo, se acaba con un desconocido o lo que sea, pero la persona que le dio la vida y tenerle tanto rencor, tanto odio para matarla, viendo que no funcionó, fue bajando por su edificio y fue matando a gente en el edificio, mujeres. Sí. Mató a la estudiante. Después de eso se fue a donde la estudiante, mató a la mamá
mató a la estudiante. Él era profesor de inglés, de idiomas, y la apuñaló mientras tenía sexo también. Y no se calmaba la cuestión. Volvió a su casa, vio a la mamá muerta, seguía con la ira y la quemó. Y no pasaba nada. Y el tipo se fue. Es que él también tenía como un rencor por las clases, ¿no? Él sentía un rencor hacia las clases altas. Porque de por sí cuando fue a matar a Poseto era un restaurante de gente de bien. Sí, exacto. Era uno de los restaurantes más glamurosos, famosos de la época. Hay un dato curioso con Poseto, y es que Mario Mendoza, uno de los mejores escritores que tiene el país, era estudiante, eran compañeros de estudio de literatura, y unas semanas antes de que Poseto hiciera la masacre, le pidió unos libros de ocultismo y de brujería a Mario Mendoza. Entonces, cuando le entregó los libros, quién sabe qué habrá leído, quién sabe qué habrá pasado en ese momento, nadie lo sabe. Pero el día que Campo Elías iba a hacer la masacre y empezó a matar, fue a buscar a Mario Mendoza y no lo encontró. Y Mario Mendoza siempre se quedó con la duda de si lo iba a entregar el libro o lo iba a matar o qué iba a pasar. Y Mario Mendoza dice que gracias entre comillas a esto que pasó, él escribió Satanás, que es un libro que recomiendo, que leí, que es impresionante. También hay una película que también es muy buena, sí. Está muy bien adaptada. Y este man llegó a Poseto al restaurante, sacó todos sus ahorros, comió, se tomó unos 15 cócteles y de un momento a otro sacó un arma y mató a más de 30 personas hasta que pues fue abatido. Y fue uno de los pocos asesinos explosivos que hay acá, que hay en Colombia y en Latinoamérica, porque generalmente ese tipo es en Estados Unidos y en Europa, que sucede que tienen, no sé, yo no sé si es la sociedad, los problemas de salud mental, el hecho de que no, los padres tienen mucho dinero, pero no hay una relación cercana entre padre e hijo, que ellos tienen esas conductas. Sí, también hay muchos asesinos que están incentivados por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ed Gein. Ed Gein es un asesino de Estados Unidos, en el cual basaron personajes muy famosos de películas de terror, como Masacre en Texas, para los que no lo saben. Leatherface, que es el personaje principal de la película, está basado en Ed Gein. Ed Gein tenía una curiosidad, y era que a él le gustaba fabricar objetos con piel humana. Cuando él inició en todo su proceso de construcción, muchas personas dicen que él robaba cadáveres y les quitaba la piel, los despellejaba y hacía objetos. Hay otra película, otro asesino de otra película también basada en Ed Gein, y es el de El silencio de los inocentes, la de Hannibal Lecter, el primer asesino, que es un personaje que le gusta quitar, despellejar mujeres para hacer un vestido, que se llama Buffalo Bill. Ese personaje también está basado en Ed Gein. Ok, listo. Bueno, ahora yo tengo una pregunta antes de seguir con los asesinos. Sí. Aquí esta es la antesala. Yo tengo una pregunta, David, y también a Dani. Una persona que es un asesino, ya hablando de asesinos seriales y asesinos explosivos, pero sobre todo en asesinos seriales, ustedes saben que tienen trastornos mentales, ¿no? Psicopatías, trastornos de personalidad, personas que no tienen baja empatía, carecen de miedo, no le tienen miedo a nada, ¿entiendes? Pero también hay que dejar claro que no todas las personas que tienen psicopatías o son asesinos, son asesinas, ¿no? Que lo que pasa es que generalmente, y la mayoría de asesinos seriales tienen estas conductas, son más propensas a tener un desencadenante, como lo hablamos en el capítulo anterior con Garavito. Garavito, producto de todo lo que le pasó, él se mamó de ser una víctima y se convirtió en un victimario. Sumado a eso y a su psicopatía y a su trastorno de personalidad,
pues se volvió la bestia que se convirtió. Pero no quiere decir que una persona que es psicópata, que quiero hacer esa aclaración, un psicópata o una persona, o la psicopatía es la carencia de empatía y de todas las emociones. Las reconoce, sabe cuáles son, pero no las siente. Y eso no quiere decir que una persona que tenga estas conductas sea una persona que va a matar o que se va a convertir en un asesino, ¿no? También vemos, por ejemplo, en el caso de asesinos que no han tenido digamos que una infancia traumática, sino hay otros detonantes, como en el caso del famoso Dahmer, que se volvió famosísimo por Netflix. Él no era una persona que hubiera sufrido una infancia muy complicada, ¿no? Como un Garavito. Él Le creció atraían en una cosas familia y tenía poca empatía con ciertas cosas, y eso fue lo que lo llevó a él a experimentar, por ejemplo, con la tanatopraxia y toda esta vuelta que lo llevaron a convertirse en un asesino y serial. que generalmente las personas que tienen esa conducta psicópata y pasan a ser un asesino pasan por esa transición. Primero maltratan animales. Sí. Hacen experimentos, hacen cosas y antes de dar ese paso a matar o a asesinar a una persona, ¿no? Sí. Eso es brutal, o sea, es impresionante cómo la mente empieza a crear ese tipo de conductas y de asociar ciertas cosas con placer, sí, ¿no? exacto. Porque también el asesino está impulsado por su placer. Por eso, digamos, muchos asesinos, había un asesino estadounidense, en este momento no recuerdo el nombre, que a él le hacían una entrevista y él decía que él le tenía miedo a las armas de fuego, que él solo mataba con cuchillos. Y él decía, o sea, lo asimilaba como si fuera un falo. Era su forma de representar un falo y su forma de dominar y de buscar el poder por medio de él. Y era su forma de satisfacer su placer carnal también. Sí, no, aparte que generalmente la mayoría de asesinos hacen eso. Garavito también lo hacía, el monstruo de los Andes, el monstruo de los Cañaduzales. Muchas personas crean o repiten esas conductas, ¿no? Pero también es interesante ver que no todas las personas que se convierten en asesinos seriales, y yo no me había dado cuenta de eso, en el caso de Jeff Dahmer, que no todos tuvieron una infancia traumática, tuvieron una infancia normal, de hecho, sí, y muy bonita. Por ejemplo, hay un asesino muy famoso estadounidense que firmaba con las iniciales BTK, Being, Torture and Killer, que era como atar, torturar y matar. El tipo mataba mujeres por desparche, porque no tenía nada más que hacer. Y era una persona que en su época era muy inteligente, sin llegar a adular a nadie, pero el man mandaba cartas a la policía, les contaba, les describía qué iba a hacer, se tomaba fotos él mismo vestido de mujer, y era como ese juego de retar a la policía del gato y el ratón, de ver quién era más inteligente, si los policías o él. Y el man tenía toda su coartada, tenía todas sus... Él escribía en máquinas para no dejar rastros. De por sí lo capturaron porque fue a una biblioteca pública, ya era como más complicado tener acceso a las cintas con las que él escribía en las máquinas. Y fue a una biblioteca pública, usó un computador público y así lo pudieron rastrear. Porque él tenía ya y era un asesino que era tan pasivo que podían pasar años antes de que él cometiera otro asesinato. Y sabían que era él por su logo, que era una B, una T y una K en forma de mujer. O sea, el logo de él era como un sello y era como una mujer. Impresionante, ¿no? Sí. Es impresionante también. ¿Dani nos quería decir algo? ¿No? Es impresionante ver cómo estas mentes criminales son tan increíbles, ¿no? Sí, son tan muy curiosas. Porque... Aparte, hablábamos ahorita que hay muy pocos asesinos seriales, o sea, casi todos tienen como un canon, ¿no? Como el tipo bien, de clase media alta,
blanco, muy Sí. físicamente atractivo y muy inteligente. Bueno, Garavito no era atractivo. Garavito, Bueno. Garavito en su juventud, o sea, no estoy Bueno. diciendo que más me gustara, pero, Ah. pero tenía una vida No, el man tenía desgarradora. ojos bonitos. Y eran sí, unos claro. ojos, y era una mira, eran unos ojos verdes y Penetrante. y siempre hablaban de que él tenía una mirada muy penetrante. Por ejemplo, el caso de Ted Bundy. Ted Bundy era un asesino que el man abusó de más o menos 40 mujeres, las despellejaba, o sea, hacía un montón de cometía crímenes. necrofilia con las mujeres. Y cuando a él lo estaban juzgando, se volvió una celebridad. Las mujeres iban y declaraban su amor por Ted Bundy. Y el tipo era una estrella de rock. Él salía de los juzgados y saludaba a las mujeres como una persona ultra famosa. Y las chicas derretidas por Bundy, a pesar de que sabían de que el tipo era un asesino. Y ellas en su imaginario decían, no, eso es mentira. Él no pudo haber, es una persona demasiado bella como para haber cometido Exacto, pero es por los cánones de belleza que hay en Occidente, eso. ¿no? Y él se aprovechó de eso. Exacto, y aparte de eso que, ¿cómo lo digo yo? Todos los asesinos seriales y que tienen trastornos psicópatas o psicóticos también, son personas muy carismáticas, son personas que se ganan la confianza total de las personas que están en su entorno. Y ese es el éxito también de estas personas, es como John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, claro, el llamado Pogo. Pogo el Es payaso. cierto que de él se influenció It. en It. Sí, ¿En Stephen King? la referencia de Pogo sirvió para sacar It el payaso. Y era porque él, A miedo los payasos. o sea, él era una persona que se disfrazaba de payaso, servía de voluntario en las fiestas, era el vecino ejemplar, y a él lo descubrieron por el olor que despedía su casa. Entonces la gente se empezó a quejar de que su sótano olía mal. Pero y cuando un fueron olor a mirar, putrefacto. era que tenía muchísimos jóvenes enterrados en su sótano, porque él los mataba en su sótano y los enterraba ahí mismo. Y que él tendía, antes de matar a sus víctimas, en disfrazarse de payaso. Y torturarlos. Y los torturaba mientras... yo estuve viendo unas cintas en Netflix de los audios de este man, que está por ahí también, y hablaba de que este personaje perfectamente podía asesinar a una persona y salía a la cuadra y hacía shows de globoflexia y animación y todo para los niños que estaban ahí. Otra curiosidad es que hay una película que salió hace poco que se llama Black Phone. Salió el año pasado. Ujú. Y también está inspirada un poco en John Wayne Gacy. Que si te das cuenta en la película es un man que tiene trastorno de múltiples personalidades y rapta jóvenes y los tiene en su sótano. Y los entierra en su sótano. ¿Quién es el de la de los globos negros? La del... Sí. Esa que es película una es máscara- muy buena. máscara Muy- blanca. Muy buena esa película. Sí, Esa película también está basada en John Wayne Gacy. También tenemos asesinos sectarios, ¿no? Como lo fue Manson. Eso iba, ¿Qué? allá iba yo. Que el tipo... ¿Manson qué? Porque Manson nunca mató a nadie. No, él no mató a nadie. O sea, él físicamente no mató a nadie. Manson fue la cabeza líder de un grupo que se llamaba La Familia. La familia. Y él fue muy conocido porque él asesinó a la esposa de un, si no estoy mal, un director de cine muy Ujú. famoso que llamaba Roman Polanski. Polanski, sí. Y usaban, o sea, la particularidad de esta familia era que usaban un eslogan que es de una canción de los Beatles, que es el Helter Skelter. Ujú. El tipo nunca mató a nadie, o sea, él fue una persona que ideó, Instrumentó también. claro, y dogmatizó a un grupo de jóvenes hippies de California e hizo que ellos mataran. ¿Usted ha escuchado la música de Manson? Sí. Es muy retorcida, ¿no? Hay una canción que se llama Look at Your Game Girl Sí. y él es muy rara. Es muy rara, es música muy rara. Pero era impresionante la brillantez que tenía este tipo. Sí. Porque sí, sí, era sí. una persona brillante
Era una persona que o sea, era un camaleón también. Era una persona que podía ser todo lo que quisiera hacer y a la vez no era nada. Como una Barbie girl. Sí, como una... Tú puedes ser lo que quieras ser. Hay otro asesino que a mí también me ha martirizado la cabeza un montón de tiempo, que es el Hombre de Hielo. Era un asesino ruso. El tipo mataba por gusto, pero era él no escogía a nadie. Simplemente la persona que llegaba, él la mataba. Él en una de sus entrevistas contaba que un día estaba en un bar y en ese bar llegó alguien y se quedó mirándolo mal mientras estaban en el baño. Y el tipo se llenó de ira por dentro y decía, yo tenía que matarlo. El man se salió del bar y lo esperó en un callejón que quedaba pues fuera del bar, cerca al bar, y cuando este man salió, el que lo había mirado mal, él lo ató con una cuerda y se lo colgó en el hombro. O sea, él le amarró una cuerda en el cuello y lo colgó en el hombro y esperó hasta que estuviera ahogado. Él decía que más o menos duró 2 minutos tirando de esta cuerda, porque él tenía que estar seguro. Y ya, lo mató, lo dejó caer ahí y se fue. Esa era la forma de operar de él. Es un asesino que no sé si todavía en la actualidad esté vivo, pero dio una entrevista y su mirada es completamente fría. Por eso se dice que es el Hombre de Hielo, porque no expresa ninguna emoción, ni de placer, ni de miedo, ni de nada. Es una persona completamente muerta por dentro. Es impresionante, ¿no? Ese tipo Sí. Uno lo habla como no con emoción. Yo no sé cómo decirlo, pero es que son temas que, por ejemplo, a mí en lo personal me gustan. Sí. No por lo que hicieron, sino No por admiración. Exacto, sino por entender cómo una conducta humana puede cambiar de esa manera. Es que si uno se da cuenta, digamos, el ser humano como animal es de los pocos, por no decir que el único animal que hay sobre la tierra que disfruta matar a los delfines. Sí, los delfines también matan a otros delfines y los chimpancés. Por placer, ¿no? Uh-huh. Por placer, sí. Porque, digamos, están por los deporte. Animales que matan por necesidad de cazar, de alimentación, pero es que el hombre mata por placer, simplemente eso, porque le genera placer. Hay también mujeres, ¿no? Asesinas en México. Este tipo, Pedro, el brasilero que yo les comentaba ahorita, verdugo de los asesinos. Es un man muy curioso porque él era el asesino de los asesinos. Era un man que solo buscaba asesinos seriales para matarlos. Y cuando llegó a la cárcel, cuando él lo capturaron, a él lo recibieron como un héroe, porque era un man que mataba a muertos. Basada en él, pero no recuerdo ahorita el nombre. Porque ya cuando lo estamos hablando tras cámaras, sí me acuerdo de haber visto una película basada en eso. Sí. Y brutal, o sea, para usted es un asesino. Sí. Pero bueno o mal. Es que ya entra, o sea, desde el punto de vista en que ya mató, ya no es bueno. No es bueno. A pesar de que está matando pero gente si que es mala. Que mató, digamos, vamos a poner un ejemplo. Mataron a un familiar suyo. Y esa persona, usted no pudo tomar la justicia por sus manos. Uno, porque no fue capaz. Dos, porque bueno, usted no tiene esa frialdad. Pero usted no sentiría un fresquito al saber que una persona... Es que no sé. Una persona que asesinó a la persona que le quitó la vida a un familiar que usted quería mucho. No, eso ya es... sentiría... Eso es una encerrona moral. No, pero... Porque pues puede no, que sí, como puede que... Yo personalmente lo disfrutaría. Claro. Eso lo convierte en un psicópata también. Quizás sí lo soy. Y se llama Pedro y tocayos estamos en la mala, pues sí, hasta mi papá fue me abandonó. ¿Qué podemos esperar de los Pedros? Todo traumado. Pero sí, traumatón. Otro asesino, por ejemplo, muy curioso es el Petiso Orejudo. Era el argentino y era un niño. 7 años. Era un niño, era un asesino niño.
Y murió como a los Iba 12 para- años, ¿no? 15 años, No, una no, cosa no, así. No, el petizo estuvo en la cárcel. Él hasta estuvo en la cárcel. Hasta los 40 y pico él murió. Pero a él lo mataron porque mató un animal en la cárcel. Sí, pero el petizo estuvo. O sea, hasta tenían los- como una mascota y él la Él mató, la mató y todo el mundo lo y mató. por lo eso. lincharon. Pero el petizo murió como a los 40 y pico. Toca averiguar. No tengo el Toca dato, averiguar, pero no sí, no- fue no sé. niño. No fue niño. Él sí mató el primer. O sea, fue como a los. Él empezó de 7, niño. Como desde los 5 o 6 años él empezó a tener conductas violentas. Y creo que la primera persona que mató fue un niño como de 1 año. Sí. ¿Se acuerda de los Este man, rusos? Robert Fish, que era un loco gringo que le gustaba que le enterraran alfileres. O sea, el man disfrutaba el dolor y también era un asesino serial tremendo. O sea, Es que es muy intenso. Hay uno que no me acuerdo el nombre que vi hace poco que apareció en un programa de televisión en un programa de citas. Y el man era Bundy, ¿no? No, Creo que era Ted Bundy. ¿Sí era él? Creo que sí. Que era la cita número 2 de una chica. Sí. Sí, creo ¿Ah, que era Ted Bundy. Creo que era Ted Bundy. No Bueno, estoy muy seguro. No sé. pero creo que sí. Recuerdo mucho que el man ganó. O sea, Sí, la el chica man lo ganó, escogió. La chica lo escogió y el man así súper atractivo con la melena y todo. Y la vieja por cosas no llegaron a un acuerdo y no fue. Tiempo después, creo que sí fue Ted Bundy. Sí. Que tiempo después fue que O se fue- dieron cuenta que el man era asesino de mujeres. La vieja se salvó. Por ejemplo, hay un caso curioso de asesinos y es el caníbal de Japón, Sergei Sagawa iba y que le quitó se la palabra volvió a la boca. famoso por eso. Él mató a una chica francesa y se fue en Francia. No era francesa, era alemana. Era alemana, que estaba en estudiaba Francia. Y se fue para Japón. Entonces Pero no eso lo fue juzgaron. eso fue impresionante porque, bueno, Sagawa es de los pocos casos de personas que tuvieron una vida perfecta. Él tenía un complejo de inferioridad porque era más pequeño que el promedio de los japoneses. Y él era muy feito. ¿Para qué? Pero si el man era desagraciadito, el man pixelado. Pero resulta que el man era una persona muy brillante. Él empezó a tener, porque aparte de que fue un asesino, era un caníbal. Sí. El man, desde pequeño, él cuenta, porque sí me obsesioné con esa historia porque me parece muy, muy, muy loca. Y es que el man decía que de niño jugaba con el papá y con el tío. Aquellos eran caníbales y que los echaban a la olla. Y a él le generaba placer eso. Como Sentirse como comido. emoción, como un éxtasis ahí de que, ay, me voy a comer. Y él se sentía contento por eso. Después él empezó a tener un desorden, un trastorno emocional con un trastorno psicológico y sexual. O sea, se le mezcló todo. Y el man empezó a sentir placer con la carne cruda, parecido a lo que le pasó a Dahmer. Él empezó a tener esa relación. Y él en Japón, antes de cometer el asesinato, él en Japón trató de meterse con una vieja en Japón, pero era tan chiquito y tan débil que la vieja lo agarró y al man lo acusaron. Como el papá de Sagawa tenía mucha plata, era una de las personas más adineradas de ese sector, dijo no, vayas a estudiar fuera del país. Sagawa empezó a estudiar, era una persona que estudiaba idiomas en Francia, era muy inteligente, era una persona muy prodigiosa, brillante, y se enamoró de esta chica, no sé si era holandesa o alemana, no recuerdo bien, pero no era francesa. Era alta, esbelta, él era obsesionado con la belleza de Occidente porque él decía que eran mujeres muy bellas. Y son, sí. Pero entonces resulta que este personaje se enamoró perdidamente de su compañera de clase, que era amable con él. Entonces, él en su retorcida cabeza decía, la amo tanto que quiero comérmela, pero literalmente comérsela, no coloquialmente hablando la palabra. Entonces le dijo cómo compartieron tragos, muchos eventos sociales, y le dijo, ven, yo quiero aprender, que me sigas enseñando a hablar, me das unas clases, yo te pago las clases. Y la vieja, claro, listo. Le puso a leer un poema de canibalismo y el man la sentó
el man decía, yo tengo que matarla sin que se dé cuenta, o si no, Sí, él le disparó, ¿no? o si no, no puedo. Y agarró el man una escopeta y cómo no que mientras le iba leyendo, y él grabó absolutamente todo. Y pa, le pegó el escopetazo acá, en la cabeza. La vieja obviamente cayó y empezó a morderle los glúteos. El man cuenta, los mordía los glúteos y decía que cuando le arrancó la piel y todo, él no... La grasa no le lo gustó. dejó. Después tuvo sexo con el cuerpo. Entonces, aparte, caníbal necrófilo. Y empezó a sajar ciertos pedazos de la carne. Ciertos pedazos. Los almacenó. Y el resto del cuerpo fue a llevarlo como a una especie de lago, como de un parquecito. Pero de manera tan, de verdad que pecadito, de manera flaco, eso no tenía fuerza. No, y el tipo se volvió una celebridad. Y se dieron cuenta de eso, lo fueron a sentenciar en Francia. Para ir resumiendo, lo sentenciaron en Francia dijeron no, el abogado fue inteligente y dijo, ustedes son el gobierno francés, ¿cómo van a gastar impuestos, a gastar un montón de cosas en esta persona? Llévenselo a Japón. El man llegó a Japón, tocó el tierra japonesa y quedó libre. Y se volvió una celebridad, le sacaron videos. Salió en una película, ¿no? Salió en... No sé en qué película saldría. Sé que le hicieron un cómic. Él grabó películas porno. Sí. Porque se volvió actor porno y se volvió una actor para adultos. Creo que él apareció, yo no sé si fue en Juegos Macabros, en una de las películas. No. O no sé si él, pero sí un personaje, no sé si era él o si era un personaje que imitaba a él. Hay una película que sí tiene un caníbal, pero es el director, que es Eugenio Deodato, el de Holocausto Caníbal, y sale en Hostal, en la película Hostal, en la escena donde hay un personaje comiéndosele la pierna a otro. Le golpean, le dicen como, ¿está todo bien? Él dice sí y vuelve a comérselo. Él es el director de Holocausto Caníbal. Y el tipo un cameo así tremendo. Pero, y esa película sí, es bastante pesada. Pero bueno, ya aquí como para ir también dándonos cuenta que no solamente los asesinos y los monstruos están en las Europa, películas, en Estados Unidos y en las películas, sino que en Latinoamérica también tenemos asesinos seriales. Y lo más curioso es que los asesinos... Ay, bueno, no Hannibal Lecter, pero... no, mentiras. Jack el Destripador. Jack el Destripador. Que es ese uno fue de los enigmas, ¿no? Sí. Antes de entrar a Latinoamérica, él fue uno de los asesinos que no se ha sabido quién es, ¿no? Igual, ¿sabes? Pasó con el Zodíaco. Aunque hay teorías que salieron hace poco de que era un exagente de la CIA. Pero en sí, nunca se supo quién era Zodiac. El tipo era una persona muy brillante que asesinaba jóvenes y daba todas las pistas encriptadas. Decía como, me enviaba cartas encriptadas a la policía y los retaba a que lo atraparan. David, una pregunta, ¿esta película de Seven, la de los pecados capitales, en quién está basada? ¿En él? No, ¿O en quién? No, que yo sepa. Porque sé que esa película está basada en hechos reales, pero no sé de qué asesino. Puede que esté basada en Zodiac. Porque él tiene un modus operandi también. También la película. Sí. ¿Basada en quiénes están esos? ¿No sabe? Pues es que hay tantos asesinos seriales que podría ser en cualquiera, ¿sí me hago entender? Digamos, Seven podría estar basada en Zodiac, porque él ponía pruebas y hacía como puzzles para que lo atraparan, porque en sí también él quería que lo atraparan, que es lo que pasó con BTK, lo que pasó con Zodiac, que él decía como, pero atrápenme. Pero ¿quién se le ocurre darle a un niño en adopción a Garabin? Rompecabezas a la policía, pero la policía nunca pudo dar con ellos. O sea, no pudieron. Cambio acá, por ejemplo, en Latinoamérica, pero específicamente en Colombia, también, como el libro de Esteban Cruz lo dice, los monstruos en Colombia sí existen. Y básicamente con lo que hicieron 5 asesinos seriales en Colombia, no lo han hecho casi la mayoría. Y hay una conducta diferente entre los asesinos seriales que están en Europa, Latinoamérica, que están en Europa o en Norteamérica,
y es que estos manes se arrasan con todo. O sea, Sí. Garavito fueron confirmados 172. Confirmados, pero Que- fueron alrededor de 200, 250. Claro, el monstruo de los El Andes. monstruo de los Andes, que es este man, Pedro Alonso López, mató 350 mujeres entre Colombia, Ecuador y Perú. Y al man también lo agarraron, en Ecuador lo agarraron. Él decía que él no los mataba, sino que era otro personaje que estaba dentro de él y que le hablaba, lo adjudicaba a otra personalidad. Y a este man pagó unos años en Ecuador, lo pasaron a Colombia. En Colombia ya él tenía un caso en el Espinal Tolima, en donde lo iban a judicializar, pero la gente estaba aglomerada, se enteró y lo iban a linchar. Al man lo tuvieron que llevar al centro psiquiátrico de la Modelo, no sé si es el de la Modelo de la Picota, creo que es el de la Modelo que existía, y él duró ahí otro tiempo. En total el man duró como entre 15 y 16 años, y en el 94, 95 el man salió libre, a Sí. los menos como 50, 52 años, y el man quedó libre. Mató 350 mujeres, pagó 16 años, quedó libre, se cambió la identidad, que es lo Y más, no se supo nada del más. absurdo que puede pasar es, se cambió la identidad y jamás se volvió a saber de este personaje. ¿Cuántas mujeres no habrán desaparecido? ¿Y cuántas personas no habrá matado? ¿Cuántas Después, mujeres no habrá sí. matado? Hay otros personajes, por ejemplo, hay uno que me parece interesante, que es el Psycho del Charquito, que es Daniel Ocampo. Daniel Camargo, perdón. Ujú. Este man mató gente en Colombia y en Ecuador. Y al man no mató tantas personas, pero igual pues, es grave, ¿no? Pero no mató tantas. A este man lo llevaron a la cárcel de Gorgona. ¿Se acuerdan de la cárcel de Gorgona? Sí. Que era una isla donde el man fue el único que se logró escapar de Gorgona. Y después de que se escapó de la cárcel de Gorgona en los años 70, jamás se volvió a saber nada del hombre. Es impresionante, el man cuentan cómo escapó, hizo unas balsas, una cuestión impresionante y se voló a este man de Gorgona. Imagínense la capacidad de enredar y de maquinarse absolutamente todo mientras día a día pasaba en la cárcel. Y logró escaparse de Gorgona, fue la única persona que logró escaparse de la isla de Gorgona cuando era cárcel. A mí me parece eso brutal, o sea, es áspero. Y de los últimos, por ejemplo, el monstruo de los Cañaduzales, que fue uno que ayudó a Garavito, y está el monstruo de los Andes. Entonces, el monstruo de los Andes, este personaje es uno de los más recientes. Este personaje colombiano, perdón, el monstruo de... ¿Sí es el de los Andes? No, el monstruo de Monserrate. Perdóname, el monstruo de Monserrate, perdón. Monstruo de Monserrate, este man fue de los pocos, de los últimos. Y este man tenía un modus operandi similar, pero él atacaba era a Mujeres. trabajadoras sexuales que estaban también, y habitantes de calle o personas que tuvieran problemas con drogadicción. Entonces él las convencía y les decía: yo les doy su bicha, yo esto, todo bien, acompáñenme allá al montecito. Todo bien, parcera, que todo bien. Todo bien, que no va a pasar nada. Y este man No va a pasar nada que tú no quieras. las engatusaba, parce, y lo brutal de esto era que, bueno, mientras ellas se empezaban a drogar, pues las cometía su asesinato. ¿Cómo se dieron cuenta de que este man, pues, por los chulos, los buitres que estaban ahí, rodeen, y el olor que, pues, el viento mandaba un olor paila? Cuando se dieron cuenta del cambuche, él decía: no, pues yo vivo acá y estoy en estado de indigencia y no sé qué. Y cuando dijeron: no, déjeme ver qué hay, cuando se dieron cuenta y quitaron la parte, él tenía como un talego y encima del talego tenía su cambuche. Cuando abrieron el talego, ahí estaban, eran más o menos 16, 18 mujeres que alcanzó a Las personas, ¿no? Un O sea, montón. lo que él fue capaz, Un no, montón. es algo increíble, en muy ¿no? poco tiempo. O sea, es impresionante la conducta de este tipo de personajes, cómo enredan, ¿no? Cómo enredan, cómo logran Sí, todos son manipuladores. camuflarse en la sociedad, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, como dice nuestro compañero Dani, el mejor asesino serial es el que todavía no han atrapado.
que no se sabe quién es. Que puede ser el vecino, Puede ser cualquier persona. puede estar hablando en un podcast. Y uno no sabe. No, mentiras. Pero fuera de chiste, uno no sabe. Sí, uno como que no puede, porque ha pasado, ¿no? La gente siempre está ahí como mi vecino, mi amigo, y cuando se dan cuenta, ¡pum! Es tremendo psicópata. Se me hizo acordar de algo, weón. Cuando yo era peladito, Como 50 tenía años. unos 10, 11 años, yo creo. Cerca del barrio de donde de Camelia, cerca del barrio donde yo vivía, hubo una masacre de un man que él salió y era un domingo en la mañana, y cuando el man llegó a la casa, como que creo que fue por el desayuno, por los tamales, y cuando volvió mató a 18 familiares. El único que se salvó era un pelado que jugaba como que fútbol. Nosotros jugamos fútbol ahí en la cancha, y el man iba y el chino se voló a jugar fútbol. Fue el único que se salvó. Me acuerdo de eso porque eso fue noticia y eso fue asperísimo. Es como hace unos años, este loco que se volvió el asesino de la alquería, que mataba mujeres en la alquería, sí, señor. que él acabó con la vida de una chica que vivía en la cuadra siguiente de mi ¿Dónde casa. se vive? Sí, me acuerdo. Él iba en una bicicleta, ella iba saliendo como en la madrugada, y él se abalanzó y la atacó y la mató. Ella murió en la puerta de su casa, y así duró varios días. Yo recuerdo mucho que en esa época mi hermana todavía iba al colegio, y la gente salía por las mañanas a llevar a sus hijos al colegio, y pues por el miedo de este man, salían con palos, salían con armas para defenderse, porque era un loco suelto. ¿Pero a ese man lo agarraron o no? ¿O qué? Ni idea. ¿No se sabe? No, yo no sé nada de ese man. O sea, y salió en noticias. Yo me acuerdo que salió, que fue como en una peluquería. Sí, en una peluquería lo Sí, grabaron. lo O sea, grabaron. estaban las Estaban las cámaras de la peluquería. Ujú. Yo me acuerdo de eso. Pero Eso fue yo- hace como que unos 6 años. por No, ahí, más. No, está más viejo, papi. No, pues yo sé que Fue soy como en más el viejo, pero- 2008, yo no sé, como en esa época, fue hace muchos años. Y eso Sí, fue señor, noticia, eso cuando fue yo noticia, trabajaba en de profe Sí. de música. eso fue noticia y fue tremendo, fue como, uy, como estar como en ese espacio de... Claro, Sí, claro, sí, es claro. que esas cosas no. Bueno, lo que pasa es que en Colombia estamos como tan. Entonces, Habituados. fantasma. En Colombia estamos como tan. Es tan normal y es tan natural que hasta uno dice: ah, mataron a una persona. Bueno, menos mal no fueron 5. ¿Sí? Es tan normal. Pero cuando suceden este tipo de cosas, cuando hay no solamente que sicariato, que por robo pues le quitaron la vida a una persona, que no quiere decir que no sea grave, pero cuando suceden estos casos especiales de personas que son mentes especiales, que están retorcidas, eso impacta mucho en la sociedad, impacta mucho en... Yo recuerdo mucho cuando el tema de Garavito, yo estaba estaba como en primaria, como en quinto, iba a pasar a bachillerato, o estaba en bachillerato, algo así, no me acuerdo. Pero yo recuerdo mucho de que había un pánico por, no, que esto, que tiene que, y lo mismo que hablaba usted, lo del asesino el de la arquería, sucedía lo mismo. Yo me acuerdo, no, usted no puede salir a la calle, usted no puede salir al parque porque está por ahí, como quien dice, el coco. Sí. Brutal eso. Y eso, digamos que nos deja una explicación, y es, no sabemos en qué momento podemos estar cerca de una situación así, ¿no? De estar cerca de, inclusive en un transporte o cualquier parte, compartir el mismo espacio con una persona que sea un asesino, un psicópata. Esperemos que no pase, pero puede pasar. Es brutal. Y también es importante hacer la reflexión, como en el capítulo anterior, de leer las señales, Sí. de hacer un acompañamiento, y sobre todo, y eso sí, algo así, de prestarle atención a la salud mental. Sí. Porque no sabemos
¿Qué pueda pasar? ¿Qué pueda pasar? Y cualquiera puede cometer un error. Que ese error puede ser un desencadenante también en otro tipo de conductas o de cosas, ¿no? Sí. Bueno, señores, esto fue un capítulo más de Extradimensional. Hoy hablando de asesinos seriales, de mentes que son muy brillantes, pero son usadas para otras cosas, ¿no? Para las cosas malas. Ojalá esa mente fuera... Pero los invitamos a que se suscriban, a que activen la campanita, a que nos sigan comentando, a que estén pendientes. Hemos tenido una acogida bastante chévere y nos motiva un montón. Muchísimas gracias, de verdad que ustedes son los que nos motivan a que sigamos haciendo estos videos. Y el gato quería robar cámara hasta que por fin. Sí, entonces muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima aquí con Bonifacio. Despídase, Bonifacio. Diga chao.